quedaron varios spoilers en la presentación anterior, así que ahora vamos a entrar en materia en el mundo pentecostal chileno, pero con todo, digamos. Aquí se van a topar con muchas sorpresas que varias de ellas en realidad cuesta un poco de repente pillarlas documentadas, pero que son parte de la historia pentecostal chilena. Y hay que adelantarlo, digamos. Cuando uno entra y se pone a revisar hacia el pasado todos los acontecimientos, uno se da cuenta que en el mundo pentecostal, como no hay una recuperación sistemática y cuidadosa de lo que ha pasado antes, los mismos errores o problemas se repiten permanentemente. Entonces, por ejemplo, el año 2017 fue un año clave en la politización del mundo evangélico, sobre todo después de que uno de los oficiales de la Catedral J. Eche dio un discurso en el Te Deum y en ese discurso marcó algunas ideas muy claras, era candidato a diputado y después resulta que llegó a ser diputado y ahora reelecto por tercera vez. Y ese episodio es un reflejo, o más bien una expresión de una cosa mayor, porque resulta que el 2017, yo diría que fue la primera vez en que uno podía encontrar más de 20 candidatos de origen evangélico al Congreso. Eso no había pasado antes, pasó recién ahí. Pero resulta que, aunque fue muy notorio y muy nuevo, la verdad es que en la historia del pentecostalismo es algo que ya ha ocurrido harto antes. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que en esa ocasión aparecieron muchas discusiones, todas cruzadas con todas. Si acaso un pastor puede o no puede ser candidato, porque hay pastores desde entonces que han sido candidatos al mismo tiempo que ejercen el ministerio. Y si hay laicos candidatos, bueno, ¿hasta qué punto la iglesia puede involucrarse o no? ¿Y qué pasa con esta cosa de que parece que se hace campaña dentro de la iglesia? Es mejor dejarlo fuera. Y después, esas son discusiones de forma, digamos. Después vienen las discusiones de fondo. ¿Cuál es el lugar del mundo evangélico en la política? Y resulta que todas esas discusiones que tuvieron el mundo evangélico muy agitado desde el 2017, después eso no alcanzó a calmarse y llegó el octubre del 2019, llegaron las convenciones constitucionales. Recuerden ustedes que en la primera convención un gran tema fue cuando el constituyente de entonces evangélico, Luciano Silva, que venía del sur, quiso levantar la bandera evangélica en la Asamblea Constituyente y hubo toda una polémica porque la Asamblea Constituyente decía que no querían la bandera evangélica y entonces hubo una movilización nacional evangélica de firmas para que esa bandera estuviera ahí. Segundo proceso constituyente, lo mismo. Y aquí estamos hoy día, que ahora ya la camada de diputados evangélicos que hay se religió, hay alguno nuevo probablemente. Entonces todos estos fenómenos que han producido harta agitación dentro de la iglesia, lo que yo quiero decir para partir es que esto no es nuevo. Es que esto tiene, yo diría, por lo menos 90 años, pero el problema está en que como no se ha generado una discusión profunda y una investigación profunda sobre la historia pentecostal, hay muchos fenómenos que se repiten como si fuera un ciclo interminable y que se repiten siempre las mismas polémicas y las mismas cosas, básicamente porque no hay una historia para atrás para mirar y aprender de ella. Y ese es un gran desafío, por ejemplo, que esto mismo como una instancia, como un seminario, qué sé yo, podría ayudar a subsanar. Entonces, en fin, eso para partir con esto de pentecostalismo, sociedad y cosmovisión. Porque detrás de todas estas discusiones, como las que he mencionado sobre la actividad política o sobre la incidencia en la sociedad, lo que está de fondo finalmente es la palabra cosmovisión, que la defino desde el principio ahora, básicamente como visión de mundo. Y esta definición que parece muy superficial, en realidad lo que implica es varias cosas, porque resulta que la palabra cosmovisión también a veces se usa de manera como más espiritual o se la equipara con una postura política, digamos, cuando en realidad la densidad de la palabra cosmovisión es mucho mayor. Entonces, a eso vamos a llegar al final de esta sesión. Siguiente, por favor. Verdad que yo lo tengo. Se me había olvidado. Ahí está. Bueno, esto es un libro muy interesante, quiero partir con esto, porque en octubre de 2019 uno de los primeros libros que se publicó fue de este pensador político chileno que es Hugo Herrera. Y esto es de lo que yo le hablaba antes, que es importante tomar nota de lo que se está diciendo fuera.
Entonces, Hugo Herrera, en su análisis sobre el fenómeno del 18 de octubre de 2019, todas estas manifestaciones y qué sé yo, y también, por supuesto, la violencia, etc., él dice que la crisis surge en los últimos años a partir de un desfase entre las fuerzas y pulsiones populares, lo que la gente quiere, digamos, en este caso de las clases medias emergentes, y sectores del pueblo dotados de características nuevas de un lado, y del otro, una institucionalidad por parte de la política y la economía que acusa deficiencias. O sea, por una parte está el conjunto humano de los chilenos, la clase media emergente, qué sé yo, que tiene ciertas aspiraciones, sectores populares también, versus una institucionalidad que no está respondiendo a las demandas de la gente. Y luego dice, la cita me importa por esto a mí, dice, los casos de corrupción en instituciones fundamentales, como Carabineros, el Ejército, la Iglesia Católica, ahí está, y algunas iglesias evangélicas, etcétera, han venido a reforzar la sensación de una descomposición generalizada. Él es un teórico político, digamos, yo diría de centro-derecha, digamos así, no cae muy bien en vastos sectores de la derecha, pero está más o menos ahí. Usted, por supuesto, es un ejemplo porque hay varios más, por supuesto que en la izquierda también van a encontrar pensadores que hablan de lo mismo, pero son pocos los que mencionan a las iglesias evangélicas. Yo debo haber pillado porque yo empecé a comprarme los libros sobre el tema de octubre para tener una imagen de la discusión en general. Y es este y alguno más que alcanza a dejarle una línea para decir iglesias evangélicas como parte del proceso de esta percepción de que hay una descomposición general a nivel social. Descomposición ética, moral, digamos. Ya cuando lo dice alguien como él, digamos, ya es porque hay una cosa que ya está instalada. Entonces, esto es importante por lo siguiente, porque resulta que, por contexto, todo lo que nosotros podamos pensar hoy día está determinado por los últimos años que ha vivido el país. Lo digo así porque uno cuando reflexiona sobre estas cosas no está reflexionando sobre el vacío, nunca sobre el vacío, siempre es con algo alrededor. Y eso lo vamos a ver muy bien ahora con varios ejemplos. Entonces, en el siglo XX, quiero partir hacia atrás por cómo nació el pentecostalismo en Chile para que nosotros podamos dimensionar qué es lo que pasó con Willy Hoover, ¿ya? En el siglo XX teníamos, pero bullendo, la famosa cuestión social. Mortalidad infantil, pobreza, hacinamiento, insalubre, las calles, todo el país. Cuando uno lee las descripciones de los años 10, 20, una cosa que uno siente algo de terror, digamos, esta cuestión de donde salió, porque era de verdad una situación muy precaria. Entonces, la cuestión social lo que produjo fue fundamentalmente dos reacciones. Primero, fue lo que permitió que en Chile empezara a crearse una izquierda política muy fuerte y empiezan a aparecer los movimientos obreros. Ya van a entender por qué esto es importante como contexto. Y al mismo tiempo lo que ocurrió es que los sectores más conservadores católicos también empezaron a desarrollar una preocupación por los problemas sociales porque obviamente nadie quería que el país terminara tensionado hasta romperse. Básicamente empieza la preocupación de que queremos evitar la revolución. Entonces empiezan a pasar en el Congreso las primeras leyes sociales. Existía esta cosa de la política de fronda, es decir, había una élite muy marcada, oligárquica, qué sé yo, que era la que gobernaba, qué sé yo. Entonces, los sectores populares no tenían representación política en el Congreso, los partidos de izquierda recién estaban apareciendo tratando de representar a los sectores más carenciados. Y en ese contexto, bueno, el protestantismo de fines del siglo XIX era un protestantismo principalmente de clases medias o acomodadas. Las iglesias protestantes, que ciertamente tuvieron un rol muy importante en las leyes laicas para conseguir cementerio laico, matrimonio civil, y la otra que se me quedó una, registro civil. Ya, ahí están las tres leyes laicas en los años 1883 y 84. Entonces, ese protestantismo que estaba ahí, que eran presbiterianos, anglicanos, bautistas, metodistas y otros, eran iglesias que operaban fundamentalmente en la clase media. Pero los sectores populares básicamente estaban, uno podría decir, algo olvidados. Y ahí, en todo esto, es cuando aparece el avivamiento de Valparaíso en 1909 y se produce el pentecostalismo, que es derechamente el movimiento en Chile que ha tenido la mayor capacidad de captar fieles en el mundo popular, en los sectores más pobres, en los sectores más carenciados, donde hay más analfabetismo, donde había todo lo que nosotros sabemos que viene desde atrás. Fue básicamente el pentecostalismo, el movimiento en Chile que fue más exitoso yendo a las clases populares. Este es el panorama
Y es importante tenerlo a la vista porque resulta que el pentecostalismo nace ahí, pues, en un país profundamente, en una élite política profundamente preocupada o dividida respecto a qué hacer con la pobreza y todas las carencias sociales, versus, además, un movimiento emergente, popular, obrero, qué sé yo, que estaba preparándose para empezar a disputar el poder en algunos años, pues, lo cual, por supuesto, que ocurrió después, ocurrió no mucho después. Entonces recuerden ustedes que ya el Partido Comunista y el Partido Socialista son fundados entre el 20 y el 30, ya tenemos la Federación Obrera dando vuelta en 1909-10, digamos. Hay un ambiente que se está formando. Y entonces saltamos a los 60 para encontrarnos con lo siguiente. Lo que yo les voy a mostrar ahora es la imagen típica de cómo se piensa que piensan los pentecostales el tema social. Ya les dije dónde nacieron, cómo nacieron, su alcance. Miren ahora, 50 años después, qué es lo que se encuentra este sociólogo que es suizo, Christian Lalive, que vino acá en los 60 a investigar al pentecostalismo. Y él dice, porque hizo muchas entrevistas a pastores pentecostales, y él dice, para la mayoría de ellos, la política, tomada en un sentido amplio, englobando también lo económico y lo social, no solamente la política de partido, sino la política como una comprensión general de la ciudad, digamos, de la polis, dice, para ellos no tiene nada que ver con el Evangelio, como lo atestiguan claramente los comentarios siguientes, y estas son puras citas de pastores a los que él entrevistó. Por ejemplo, sería predicar una cosa extraña al Evangelio, lo político, lo social, sería antibíblico. La iglesia es otra cosa, ella debe cumplir un trabajo espiritual en los hombres. Nosotros debemos sembrar solamente la palabra de Dios. La misión de la iglesia es salvar las almas, eso es lo más importante, que los políticos hagan el otro trabajo. Otra, nosotros somos los representantes de Dios y debemos ayudar a los afligidos por medio de la oración, indicándoles el camino de salvación. No existe ningún mandamiento que nos diga de meternos en política. Es necesario rogar a Dios a fin de que nos dé aquello que nos falta y que nos guarde en su compasión. Entonces, fíjense ustedes cómo contrasta esto con la cita de los años 60 que yo les leí en la sesión anterior, cuando llega este católico y dice, oye, están fuera de todo. De todo. Esto es de 4 o 5 años después del libro de Vergara que yo les mostré en la sesión anterior. ¿Se dan cuenta que hay una coincidencia muy fuerte entre lo que se opina desde fuera y lo que se opina desde adentro? Y esto en lo general, creo que ahí está el punto, ahí está, mira, tiene cositas ya. Entonces, esto en lo general, todo eso es lo que uno hoy día todavía escucha repetido hasta el presente. La acción social es mirada como algo que en el mejor de los casos es innecesario, en el peor no es de Dios, en fin, y qué sé yo. Y uno ahí podría empezar, es cosa de escarbar nomás y va a encontrar un montón de casos donde hay gente que de repente, no sé, en una iglesia tenía la iniciativa, lo digo, yo he visto estas cosas, ¿no? Que vamos a hacer un grupo porque queremos llevarle café a los drogadictos en la noche, ahí hay una población que está por ahí, que está llena de consumidores de droga y les vamos a llevar un pancito con un café a las 12 de la noche. Yo mismo participé de instancias como esa, entonces, y también vi lo difícil que podía ser conseguir permiso para hacer algo como eso. Entonces yo digo, bueno, y después se quiere hablar de rehabilitación, po. Claro, pero ¿cómo vas a rehabilitar si hasta dar un pan con un café en la noche a veces es algo que se resiste en el mundo pentecostal? No siempre, es una situación un poco más extrema esa, diría yo, pero en la práctica ese razonamiento aplica para la generalidad de las actividades así consideradas sociales. Entonces, aquí ya partimos con lo que no yo, sino que esto, el mismo Lalive lo dice, lo que yo aquí les comento que es el dualismo. El mundo por un lado, la iglesia por otro, y si eso ustedes lo relacionan con lo que yo les comentaba antes, en una de las preguntas, de ver los dos carriles, el carril de la sociedad y el carril de la iglesia. Cuando esa es la forma de pensar, ¿a alguien realmente le extraña que cuando la sociedad avanza le pase un huracán encima a las iglesias pentecostales y queden severamente debilitadas? Porque este dualismo aplica para lo social, pero en su momento también aplicó para lo educativo.
No sé si ustedes alcanzaron a conocer gente, yo conozco casos, por ejemplo, personas que aún teniendo la posibilidad de entrar a estudiar en una carrera, no lo hacían porque pensaban que no era de Dios o que el fin del mundo incluso, y ese argumento también existió en la generación previa a la mía al menos. Y entonces este dualismo que yo ejemplifico aquí con los temas sociales, en realidad permea una serie de otros temas. La iglesia está acá y el mundo está acá, y todo lo que caiga en la caja del mundo, acción social, política, actividad económica, todo lo que ustedes se puedan imaginar, educación, todo a la caja. Con el paso de los años hay cosas que no se han podido evitar. Entonces resulta que después, cuando la educación era mal mirada, por todo lo que sabemos, y resulta que después el ingreso, la posibilidad de ingresar a la universidad fue masiva, entonces parece que los pentecostales como que fueron a la caja y ¿sabéis qué más? A ver, saquemos la educación y traigámosla para acá porque igual algo puede haber ahí, por lo menos hay más prosperidad económica y eso nos sirve ya. Después, la misma cajita, chuta, ¿sabéis que nos están pasando leyes que no nos gustan y ahora la política es buena? Pues entonces ya vamos a la cajita, ¿sabéis que saquemos con cuidado? Sí, saquemos la política y pongámosla ahora acá, ¿eh? Y así, pues. Entonces, un caso extremo, no sé, el internet no es de Dios, la tele no es de Dios, y resulta que para la pandemia hubo un sector que fue a la cajita y sacó la televisión así como con guantes quirúrgicos, sacó la televisión y la puso acá. Ya, ahora podemos usar televisión porque, no sé si después de 80 años diciendo que la tele no era de Dios, pues. Pero en la pandemia fue necesario el culto online y se acabó la demonización de la televisión. Así, pero listo, como que nunca fue mala, pues. Yo sé que me entienden, ya, está bien. Entonces, ya, ese es un tema. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces, fíjense, esto está dicho en un libro de un historiador muy importante, sobre el caso del pastor Umaña, que es muy conocido en todas las iglesias de nombre metodista pentecostal, porque él fue básicamente el que quedó con el nombre metodista pentecostal. Brevemente, ustedes saben que el movimiento parte en 1909, y ya en el 1933 vino una división fuerte que quedó con un lado con el pastor Umaña y su grupo, que quedaron bajo el nombre de Iglesia Metodista Pentecostal, y esa tradición en general asienta su identidad más en Umaña que en otra cosa. Y por el otro lado quedó el grupo, que también venía de 1909, que quedó con el nombre de Iglesia Evangélica Pentecostal. Y Willis Hoover, el fundador del metodismo pentecostal en Chile, quedó en la Iglesia Evangélica Pentecostal. Eso explica en parte por qué en la Iglesia Evangélica Pentecostal hay más herencia metodista viva que en el mundo metodista pentecostal, a pesar de que la IEP no lleve la palabra metodista en el nombre. En un libro de historia que Juan Kessler, que es un libro muy bueno, fue reeditado hace poco, y lo pueden encontrar ustedes por ahí dando vuelta, se dice de Umaña lo siguiente, que por mucho tiempo, comillas, dice esto el historiador, por mucho tiempo también falló en reconocer, Umaña, la responsabilidad social de la Iglesia. Decía que la Iglesia no era una agencia de asistencia social e insistió en que los diezmos fueran usados exclusivamente para la manutención de los pastores, dejando solo las ofrendas de amor para ayudar a los pobres. Resulta que si ustedes revisan la institucionalidad metodista antigua, en la institucionalidad metodista antigua de la cual viene el metodismo pentecostal, este tema de las ofrendas no eran ofrendas de amor. No eran ofrendas de amor, esto era una cosa que se practicaba. No era, porque esto de ofrenda de amor es casi como voluntarismo, digamos. Y en realidad lo que ocurrió fue que con el paso del tiempo cada vez la visión social del metodismo se empezó a perder. Y el mejor contraste que nosotros podemos encontrar es precisamente Willis Hoover. Vamos a llegar a eso. Pero claro, esta filosofía de que a la Iglesia la asistencia social no le debería importar es una filosofía que está muy presente en el mundo pentecostal hasta hoy, y de hecho, incluso en la evangélica pentecostal, que es en la cual quedó Hoover y etcétera, aún así es lo mismo. Pues esta al final terminó volviéndose una filosofía general. Y entonces traje aquí un par de visiones alternativas sobre esto. Yo encontré unas entrevistas maravillosas de los años 80, y por ejemplo, es un laico de la Iglesia Metodista Pentecostal. Y esto que voy a leer les conecta perfectamente con lo que hablábamos en la sesión anterior. Mire, él dice esto. Algunos pastores dicen, y tienen razón, que la Iglesia Católica tiene muchas obras a través de todas las instituciones católicas, universidad, colegio, orfanato, asilo de ancianos, hogar de Cristo, etc. Si se suma todo eso,
La Iglesia Católica recibe un aporte estatal, porque todas esas instituciones reciben un aporte grande, muy grande, pero yo diría justo. A veces los evangélicos dicen: nosotros también pongámonos en la buena con el gobierno para que nos den subvención. Y a veces no piensan, dice este hermano Miguel Guerrero, a veces no piensan en ningún proyecto. No piensan en tener universidades, ningún proyecto, no piensan en hacer escuelas, no piensan en tener universidades, ni piensan en tener orfanatos, sino que piensan en la subvención nomás, dice él. Y a veces ha sucedido para el lucro personal de algunos. Eso es corrupción. Este es un hermano metodista pentecostal, esta entrevista es de los años 88. Él llegó a ser una figura destacada dentro del metodismo pentecostal sin ser pastor. Pero esto yo creo que dice mucho sobre esa filosofía, va mucho en la línea de lo que ya hemos visto antes, ¿no? De cómo esta lógica como que no queremos hacer nada, digamos, por la sociedad en términos más concretos, pero si necesitamos ir al Estado, igual queremos ir al Estado. Entonces, si ustedes se fijan, esto es muy interesante porque en el mundo evangélico se da esta polaridad. A mí me ha tocado verla en otras ocasiones, de que no queremos nada con el Estado y de repente, pucha, que gusta ir al Estado. Entonces, eso les demuestra a ustedes que no hay un pensamiento definido en la materia. Y claro, lo que dice él es que al final, obviamente, eso ayuda a generar una cultura en la cual lo que termina primando es cualquier tipo de conveniencia más que una visión de conjunto, una visión de futuro, una visión de transformación o lo que sea. Hay una segunda, que es del pastor José Osorio, que yo hoy día me enteré que tenemos una nieta del pastor José Osorio aquí entre nosotros, pues yo no sabía. Yo encontré esta entrevista en el mismo documento del año 88 y este pastor era la Corporación Vitacura. Miren lo que dice. Dice: yo no soy ecuménico con la Iglesia Católica, pero nos podemos encontrar en la labor social, en la obra social, porque están haciendo obras sociales y ¿dónde quedaría nuestra fe si no hacemos obras? Ellos están haciendo obras y si hacen obras ellos, ¿por qué no nosotros? Con mayor razón. Y aquí es donde critico a la iglesia primera, la metodista pentecostal, que siendo una iglesia tan rica, debería tener un hospital, un jardín infantil. La iglesia católica ha sido bien valiente, dice él. La iglesia evangélica no está haciendo nada, ha sido una iglesia cobarde, iglesia castrada. Sus palabras, no mías. O sea, para que no entendamos. Pero bueno, fíjense el nivel de estas dos citas, digamos, son hasta cierto punto incluso premonitorias de lo que ha venido a ser el mundo pentecostal actualmente. Y las dos, lo único que terminan probando es lo mismo que vimos en la cita con la que partimos estas conversaciones, que los evangélicos no están presentes ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, en ningún lado, digamos. La pregunta es, ¿esto siempre fue así? Y la verdad es que no. Aquí yo tengo 3 señores, 3 pastores, y ya en los años 30, particularmente entre el 36 y el 38 en el mundo pentecostal ya se marcaron claramente 2 líneas que yo creo que están presentes hasta el día de hoy con independencia del nombre de la iglesia o de quien sea. Como yo les contaba, la cuestión social empezó a generar que los partidos de izquierda empezaran a tomar más fuerza en el país, hasta que llegamos a la conformación de una coalición que se llamó el Frente Popular, donde están los radicales, los socialistas, los comunistas, todo en la bolsa, y ellos son los que llevaron de candidato al famoso presidente Pedro Aguirre Cerda, que ganó el 38. Lo que no se conoce mucho, no solo afuera, sino que adentro, cuanto más, es que este caballero de aquí se llama Genaro Ríos. Él se convirtió al pentecostalismo, llegó a la iglesia del pastor Manuel Umaña y él fue el que introdujo los instrumentos musicales al mundo pentecostal, Genaro Ríos Campos. Pero resulta que esa no es la única historia de don Genaro Ríos Campos. También, como muchos dicen, él estuvo metido, trabajó en muchas cosas, incluso en un circo, tiene como todo un perfil muy variopinto, y aún así todavía no llegamos a lo importante. ¿Qué es lo importante? Que don Genaro Ríos fue el primer precandidato presidencial pentecostal en el año 1938. 1938, o sea que, digámoslo así en buen chileno, la fiesta empezó harto antes.
antes, 1938. El primer candidato documentado, digamos, que uno puede con certeza decir, y fue precandidato presidencial. ¿Y saben a quién apoyó? Apoyó a Pedro Aguirre Cerda, porque él se autodefinía como socialista. No era de derecha, bueno, que los evangélicos son de derecha, era socialista el hombre. Y les voy a dar otro dato más, porque yo les mencioné que la separación de iglesia-estado ocurrió en el 1925, y aquí estamos en 1938. Apenas 13 años después, él estaba planteando que el Estado debería buscar una nueva religión de Estado. 13 años después. Y cuando esa idea la plantea un evangélico, ¿cuál creen ustedes que es lo primero que uno piensa? ¿Qué quería? Le habría gustado a lo mejor que la iglesia evangélica fuera la nueva iglesia del Estado, po. Genaro Ríos, primer precandidato presidencial. Las primeras reacciones contra la actividad política en el mundo pentecostal partieron en razón de él. Él recibió una respuesta muy férrea de parte de Guillermo Castillo, que en ese tiempo ya era superintendente, que es el cargo máximo equivalente más o menos a obispo en la iglesia evangélica pentecostal. Porque Genaro Ríos andaba pensando en conseguir el voto de las iglesias evangélicas, y obviamente las pentecostales, porque él ya era pastor, ojo, precandidato a presidente y pastor. Entonces, el pastor Guillermo Castillo escribió un texto en El Fuego de Pentecostés, que es la revista oficial de la Iglesia Evangélica Pentecostal, diciendo: aquí usted puede votar por quien usted quiera, pero campaña dentro de la iglesia, no, señor. Y esto que pasó aquí en el 38 ya marcó dos tendencias clarísimas dentro del mundo pentecostal. El de arriba es Taucán, que él era superintendente de la Iglesia Metodista Pentecostal antes de Umaña. Umaña no fue el primer líder institucional del metodismo pentecostal separado del 33. Taucán fue uno de los primeros, había otro más. Y Taucán en el año 36 ya estaba también con la misma idea de decir: aquí no vamos a mezclar las aguas. Ellos no hablaban todavía, esto vino después, ellos no hablaban de demonizar la política. No andaban con esa cosa de que la política es del diablo, que es mala, no. Decían, se mantenía uno podría decir una posición mucho más moderada. Decía: mire, usted vote como quiera, aquí no hay problema, esto no es del diablo, nada de eso. Simplemente vote, pero lo importante es que usted no meta esto al templo. Vote conforme a conciencia, pero no traiga esto dentro de la iglesia. Entonces, ahí ustedes ya tienen dos posiciones muy, muy, muy claras. Y estas dos posiciones básicamente han estado corriendo paralelas también dentro del mundo pentecostal. ¿Por qué? Porque hay una, que en este caso sería Genaro Ríos, que siempre ha buscado que el mundo pentecostal se integre fuertemente a riesgo de que se diluya la identidad. Y hay otra que, para preservar cierta independencia, siempre ha dicho, al menos en lo político, hágalo, pero no aquí. ¿Qué pasó con lo político? Genaro Ríos, precandidato presidencial, socialista, en el año 38. Resulta que ya en el 61 nosotros empezamos a encontrar candidatos pentecostales que quieren entrar al Congreso. Este es el caso de Alberto Galaz, que era un laico de Jotaveche y que fue candidato al Congreso por el Partido Radical. A la vez, el mencionado anteriormente obispo Umaña, él tenía nexos con el Partido Radical y en varias ocasiones llamó a votar por candidatos a presidente del Partido Radical, cosa también documentada. Entonces, si ustedes se preguntan, ¿de dónde viene todo esto? Mira, estamos hablando del 61, ¿cuántos años son? ¿60 y algo, más o menos? Y esto ya estaba, pero bulliendo. De hecho, en la revista institucional, porque esto yo lo saqué de una revista institucional del metodismo pentecostal, tenían ahí una lista de candidatos que eran cercanos a Jotaveche y que se llamaba a los hermanos a votar por ellos. Entonces, ahora, con todo este panorama, fíjense, a ver, antes de pasar al otro, pues aquí lo que tenemos es lo siguiente, que es muy interesante. Por un lado, insertémonos en la política, de la postura que sea, y por otro, no tenemos que meternos con temas sociales y ayuda social, porque la labor de la iglesia es solo espiritual.
Si esa tensión muy fuerte se alcanzó a percibir, bueno, esa es la tensión que pervive hasta hoy día. Y ahí es donde Willis Hoover, de nuevo, el fundador, se vuelve tan radicalmente importante. Vamos a Hoover. Fíjense que buscando fuentes y documentos, qué sé yo, vine a dar con una referencia de Willis Hoover del año 1903. Volvamos para atrás. 1903, un país donde la pobreza asolaba, donde había problemas laborales, digamos, qué sé yo, los levantamientos obreros. Y entonces resulta que en 1903, en el puerto de Valparaíso, hubo un levantamiento muy fuerte. Muy fuerte. En esos años hubo, me acuerdo de un historiador que en algún momento decía que entre un lapso tipo 1903-1909 hubo cerca de 200 levantamientos. Y este de Valparaíso en particular fue muy fuerte. Willis Hoover llegó a Chile y desde que llegó a Chile en el 1889, él ya tenía más o menos una idea social bien clara. Llegó a administrar un colegio, porque ustedes saben que los misioneros construían colegios con los cuales podían sustentar la obra misionera. Entonces Hoover llegó a ese colegio junto a su esposa. Después Hoover aquí mismo en Chile estudió teología 4 años. Y recuerden además ustedes que Hoover era médico. Entonces era una persona con harto mundo, digamos así. Venía de Estados Unidos, estaba en contacto con las discusiones de la época dentro del mundo evangélico, era una persona muy ilustrada. En 1903, en ese contexto que yo les describo, Hoover dice esto. Dice, a nosotros metodistas, descendientes de Juan Wesley, paréntesis, el paréntesis es increíble, el que por su predicación y por su vida en Inglaterra en una época semejante transformó toda esa civilización, nos corresponde predicar y manifestar en nuestras vidas el poder del divino Hijo de Dios cuando está entronizado Rey en el corazón humano. Miren esto. Para apagar y aún evitar, miren los verbos, esto es muy importante, para apagar y aún evitar motines, amansar hombres y fieras y cambiar las situaciones más tirantes que pueda haber en la vida industrial y social. Esto es Willis Hoover 1903, 6 años antes del avivamiento de 1909, pero resulta que Hoover en su propio libro dice que ya en 1902 estaban buscando un movimiento espiritual, lo cual significa que esto está dicho, fíjense los niveles de esto está dicho cuando ya están buscando avivamiento. Y no solo eso, esto está dicho, otro dato más, esto está dicho cuando Hoover estaba manejando el seminario metodista en Valparaíso, porque en Valparaíso la iglesia metodista tenía su sede el seminario teológico y Hoover era el que dirigía el seminario teológico metodista en Valparaíso. 3 niveles. Estamos en la búsqueda espiritual, pero al mismo tiempo tenían un seminario corriendo y al mismo tiempo Hoover estaba preocupado de lo que le estaba pasando al país. Con ese Hoover, que es el mismo Hoover que llega a 1909, ese Hoover yo les podría decir con toda tranquilidad, no podría caer parado tranquilo en ninguna iglesia pentecostal chilena hoy día. Ninguna. Porque además si le agregamos un cuarto punto, este mismo Hoover es el que quiso conservar la confesionalidad metodista episcopal para el mundo pentecostal. Y todas las discusiones que ha habido sobre confesionalidad en los últimos años, que cuáles son las declaraciones de fe, que qué es lo que creemos, qué es lo que no creemos, y todas esas ambigüedades en las que está hoy día el mundo pentecostal, Hoover las dejó resueltas, pues. Y ahí les di 4 niveles, podríamos seguir. Ese Hoover, ese no es el viejito tierno que algunos tienen en la foto ahí, él era una persona que tenía ideas muy claras respecto a muchas cosas. Y en materia social, cuando ocurrió este escándalo, este levantamiento en Valparaíso, esto es lo que él pensaba. ¿Y qué es lo que vemos acá? Lo que vemos acá es un hombre del siglo XX, pero que ya entendía perfectamente lo que estaba pasando en el mundo en el siglo XIX. Y entendía muy bien lo que estaba pasando en Inglaterra. Esto que él alude aquí respecto a que Wesley transformó la civilización inglesa, eso no es gratuito. Porque resulta que en la investigación histórica hay una discusión muy interesante que plantea que una de las razones de por qué en Inglaterra no hubo una revolución de izquierda, digamos, lo que ustedes quieran, fue justamente porque el metodismo logró calar en la sociedad
Y eso evitó que se produjera un conflicto irremediable, una revolución. Y con más matices, menos matices, los historiadores discuten esto y algunos le echan la culpa a Wesley de que ahí no haya habido una revolución. ¿Por qué? Porque el metodismo caló en las clases populares. Lo mismo que el padre Ignacio Vergara decía, estos protestantes que están metidos ahí cantando mientras los obreros están todos buscando solucionar los problemas del tiempo y las ideas marxistas y qué sé yo, entran y los evangélicos encerrados allá. Acá fue lo contrario, po, al punto que es una discusión histórica esta, y está documentada. Po. ¿Hasta qué punto el metodismo logró calar tan hondo en la sociedad inglesa que se previno un conflicto de esa magnitud? Y cuando Hoover dice acá esto de que apagar y aún evitar motines, o esto de aquí, cambiar las situaciones más tirantes que puede haber en la vida industrial y social, ese es un Hoover que tiene plena claridad respecto al mundo en el que está. Él sabe que Chile, porque acuérdense el contexto que les di en el que escribe esto, él sabe que Chile está tirado, él lo sabe. ¿Y cuál es la posición de él? Que era el metodismo. Nosotros metodistas, nosotros podemos meternos aquí. Ahora yo les pongo un contrafactual de maldadoso nomás. Imagínense, esto hubiera sido la filosofía que tuvieron los pentecostales 100 años. Habría habido 18 de octubre. Un ejemplo nomás. Si este hubiera sido el modo de razonar. A lo mejor no, quién sabe, pues estos son ejercicios hipotéticos, irrelevantes en cualquier caso, pero de todas maneras es cosa de pensar qué hubiera pasado si el movimiento pentecostal hubiera seguido esta línea y no la otra. Hoover fue el que empezó la predicación en las cárceles. Fue el que fue a pedir los permisos para predicar en la cárcel. Y cuando iba a la cárcel, la cosa no era solamente salvar almas. Porque hoy día los ministerios carcelarios, y lo digo con propiedad, porque yo también pasé por ahí cuando era más joven, los ministerios carcelarios son salvar almas, salvar almas, salvar almas. Pero no hay visión de conjunto. Hoover, esto mismo, ustedes lo van a ver reflejado cuando derechamente quiebra con el metodismo y se vuelven metodistas pentecostales. La rehabilitación, por ejemplo, la rehabilitación de los alcohólicos para Hoover no era una cosa simplemente que salvamos un alma. Él se gratificaba mucho de que podían con eso contribuir a la mejora de la sociedad en su conjunto. Y eso es explícito en Willis Hoover. Hay por ahí un texto de 1928 donde él explica todo eso. Pero la matriz de todo eso, la matriz de esa búsqueda de alcance social, lo que quiero que se entienda, esto es lo que quiero que se entienda, este es todo el punto, que el pentecostalismo, desde su fundador al menos, nunca pretendió ser un movimiento aislacionista. Nunca. O sea, todo lo que hoy día uno puede observar va contra esto. Hoover no pensaba así y cuando se separó ya del metodismo, no era eso tampoco lo que pensaba, esta otra posición, era esta. Fíjense, y este testimonio es extraordinario porque la repercusión social de lo que ocurrió en Valparaíso en 1909 adelante, de nuevo el mismo Juan Kessler, él dice esto, dice, fíjense, partamos por aquí, no está en duda que Hoover alcanzó a personas nunca antes alcanzadas por otra religión o trabajo social. El ruido de sus reuniones atraía hasta ladrones antes de comenzar su trabajo nocturno y muchos fueron convertidos. Inclusive, miren esto, inclusive las autoridades comenzaron a preguntarse por lo sucedido con sus casos problemáticos. Cuando muchos fueron encontrados en las reuniones pentecostales, la municipalidad envió a Hoover, envió a Hoover una tarjeta de Año Nuevo con las fotografías de 24 exdelincuentes, convencida la municipalidad de que ahora esos delincuentes pertenecían a los archivos del predicador y no a los de ella, de la municipalidad. Llegó a ser respetado en Valparaíso hasta por quienes se oponían al movimiento pentecostal. Bueno, yo creo que todo esto, si alguien quiere más, hay más, pero por ahora traje esto nomás, pero estos antecedentes al menos ayudan a entender que había una visión completamente distinta sobre la incidencia social. Y a Hoover le gustaba la idea de trabajar con las autoridades civiles, lo declara en algunas ocasiones, porque las autoridades civiles veían que el pentecostalismo tenía esa capacidad. Tenía esa capacidad con los alcohólicos, con los ladrones. Hoy día uno podría decir, bueno, los drogadictos, no sé.
Y la pregunta que uno se hace, bueno, si Huber hubiera, o sea, si esta mentalidad hubiera pervivido, uno podría decir, ¿cuánto más podría haberse hecho? Porque esta cosa, por ejemplo, de repente hay una visión muy idealizada del movimiento que era todo esto del salvar almas, la experiencia carismática, que ojo, nadie la pone en duda, no se pone en duda eso, pero el punto es el siguiente, que eso, la experiencia carismática, el poder de Dios y todo eso, no estaba disociado de la incidencia social, no estaba. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando uno lee cosas como esto, por ejemplo, y una idea como esta, en un contexto pentecostal, y lo digo con conocimiento de causa también porque lo he visto esto, cuando hay gente que habla en términos parecidos a esto, la primera acusación es comunista, marxista, de izquierda. Y esto no es comunismo, ni es marxismo, ni es izquierda. Esto es una visión de sociedad. ¿Alguien se puede imaginar a Willy Huber, digamos, en esas posturas ideológicas? No, pues si Huber era apolítico, no le gustaba la política partidaria. La política partidaria vino después con gente como Genaro Ríos. De hecho, si uno revisa a Huber, uno no va a encontrar alusiones a la política partidaria de ninguna manera porque su visión era otra. Por eso hay que distinguir cuando hablamos de lo político y de lo social. Esto es la sociedad. Y por eso pongo ahí el conjunto humano. Huber está reflexionando sobre la sociedad en su conjunto. Y en esa reflexión sobre la sociedad en su conjunto, él dice, en esta sociedad que está dividida por estas razones, con estos elementos, nosotros estamos aquí metidos, y él dice, bueno, y entonces, ¿cuál es mi rol aquí, po? O el país se parte en dos y nos vamos, no sé, a una guerra civil, o nosotros, los metodistas descendientes de Juan Wesley, hacemos algo para amansar hombres y fieras, apagar y aún evitar motines en esta situación de la vida industrial y social. Bueno, ya leímos eso. Y ahora entremos brevemente a cosmovisión, porque todo lo que hemos visto básicamente me interesa que quede ahí, porque es antecedente histórico que ayuda a explicar bien la situación actual. Yo les diría así, la visión de Huber es una visión que hoy día los pentecostales ya no tienen en varios niveles, di 4 adelante, podrían ser más incluso. Y entonces, bueno, obviamente la primera cosa que uno podría decir, bueno, hay una necesidad de recuperar eso, depende de cada quien, pero yo creo que es más o menos claro que por lo menos hay que conocerlo y masticarlo, ¿no? Hay básicamente 2 dimensiones de transformación que funcionan hoy. Una es la dimensión externa, incidir en el entorno comunitario para una iglesia local, por ejemplo, y la otra es la dimensión interna, que es fortalecer la iglesia local. Si nos quedamos en la dimensión interna, obviamente se necesita una cosmovisión, vamos a ir a eso. Obviamente se necesita corregir también el dualismo del que ya hablamos, y también es importante por una cuestión de tener una cierta higiene en la discusión. Digo higiene porque a veces todo esto se contamina mucho y hay que diferenciar entre lo social y lo político. Que no son lo mismo, son niveles distintos y eso hay que hacerlo, digamos, por una cuestión de que el debate no se ensucie, ¿no? Esta cita es muy buena, este libro lamentablemente no está en español, pero yo les traduje esta porque esta cita para mí es genial. Hay referencia a Estados Unidos, pero ustedes quédense con la esencia nomás, porque eso es lo importante. Entonces estos 2 autores, uno de ellos de origen metodista, Stanley Hauerwas y William Willimon, tienen este libro que se llama como Resident Aliens, que es como... Nunca le he podido encontrar una traducción respetable a esto en español, como extranjero... Residente extranjero, o sea, esta idea de que somos extranjeros que residimos aquí, ¿no? Entonces, refiriéndose a los cristianos. Entonces dice, cuando los cristianos pensamos, esto está calcado para hoy día, cuando los cristianos pensamos que podemos respaldar nuestra ética simplemente presionando al Congreso para aprobar leyes o para gastar dinero de los impuestos, fallamos en hacer justicia a la radical cualidad comunitaria de la ética cristiana. En efecto, mucho de lo que pasa hoy por preocupación social cristiana, de izquierda o de derecha, es la preocupación de una iglesia que parece haber perdido la esperanza de ser iglesia. Incapaces de formar una comunidad visible de fe mediante nuestra predicación, bautismo y testimonio,
nos contentamos con el sucedáneo de una actividad ética cristiana, haciendo lobby en el Congreso para apoyar estrategias progresistas, llamando a la cultura en general a ser menos racista, menos promiscua, un poco menos violenta. La mayoría moral, que es la derecha cristiana, es casi nada diferente a las iglesias protestantes que se le oponen, las de izquierda. Ambos grupos, izquierdas y derechas, que se meten en política, dicen ellos, suponen que uno puede practicar la ética cristiana sin ser comunidad cristiana. Ambos parten de la asunción constantiniana, un término que, de que no hay forma de que el Evangelio esté presente en nuestro mundo sin pedir al mundo que apoye nuestras convicciones con su propia institucionalidad social y política. El resultado es que el Evangelio se transforma en una religión civil. Esto es de 1989. Claro, la postura de ellos, para resumirla así en breve, es básicamente esta. Los cristianos están metiéndose en política de izquierda y derecha, pero el problema es que lo que no están entendiendo es que la principal tarea de los cristianos es trabajar en la comunidad local, que se expande a su alrededor y que transforma lo que está alrededor. Después, si alguien quiere entrar en política del lado que sea, eso es otra discusión. Pero en la práctica, para ellos dos, lo que más preocupa es el hecho de que los cristianos creen que la mejor forma de incidir es la política nomás. Y la otra, que es más importante y más fundamental, que es el construir comunidad, esa es la que va quedando de lado. Entonces, esto, y les pongo ahí el slash porque es para diferenciar, política, comunidad. No es lo mismo y lamentablemente en el mundo pentecostal han terminado siendo lo mismo. Cuando alguien tiene una opinión social, como la misma de Huber, es automáticamente calificada políticamente, como si fuera izquierda, derecha, ¿con qué estáis? ¿Con Arteo, con Kaiser? No. La visión de Huber no cabe en esos márgenes. Va más allá porque es una visión de conjunto. Y el pentecostalismo, lo más curioso de todo es que teniendo eso en la matriz, que es una matriz metodista, huberiana, digamos así, eso lo perdió. Y terminó polarizado y llegamos al 1938 con esta discusión, digamos, donde tenemos a un Genaro Ríos buscando votos evangélicos y tenemos a los otros dos diciendo, por favor, haga la política afuera, pero no la ponga para acá, porque ¿cuál era el discurso de Genaro? Que esto es para mejorar las condiciones sociales. Porque sí, efectivamente la política puede mejorar las condiciones sociales, pero ¿qué es lo que estaban cuidando ellos? Estaban buscando la vida, la integridad de la comunidad. Ahora, ¿cuál es el problema? Ya, resguardas la integridad de la comunidad, pero ¿qué está haciendo esa comunidad? En la práctica sí, se resguarda y está bien que se resguarde, pero después viene la pregunta, ¿y qué se hace después de resguardarla? Y en ese qué se hace después de resguardarla es donde los pentecostales perdieron el rumbo de lo que Huber pensaba. Entonces, bien, tengo dos gráficos muy sencillos para dejar explicado esto porque después viene la conversa. Sí, ahí está ya. Entonces, el primero, la pregunta. Yo creo que hay una pregunta válida que dice, bueno, ¿por qué los pentecostales, esto mismo del 15% que hablábamos delante, cómo es posible que el 15% no incida realmente en nada y que lo que quiere ahora es llegar al Congreso sin tener ningún trabajo de base potente de servicios de salud, de servicios educativos, de empresariado cristiano, de actividades, de lo que ustedes quieran? Hay tres relaciones fundamentales de la vida humana que definen el surgimiento de una cosmovisión. La razón por la cual el pentecostalismo no ha logrado eso es en lo fundamental porque la cosmovisión pentecostal no lo permite. Cuando yo les decía antes que el problema, ¿cómo es posible que ya teniendo recursos por doquier y teniendo cartones universitarios por doquier, aún así no se hace nada más? Es porque la limitación ya no depende ni de los billetes ni de los cartones. Hay algo más que falta que no permite llegar a eso otro. Y eso que falta es un elemento cosmovisional. Entonces, cuando uno piensa en lo que es una cosmovisión, una visión de mundo completa, articulada, uno tiene que considerar tres cosas. ¿Cuál es el concepto que tenemos sobre nuestra relación con Dios? ¿Cómo me relaciono yo con Dios? Otra es la relación del hombre con el hombre, de la persona con la persona, cómo concibo yo la estructura de relaciones que tengo con los demás. Y la tercera es cómo entiendo mi relación con el mundo. Este esquema, así tal cual como está, ustedes lo pueden aplicar a un montón de religiones y lo que ocurre es que dependiendo de cómo cada religión trata estos tres temas, que ahí están en el corazón,
cada religión termina en una cosmovisión distinta. Y esa cosmovisión, a su vez, termina reflejando una forma de vida concreta en la sociedad. Entonces les voy a dar un ejemplo súper concreto, más que nada para que lo piensen, porque sobre esto hay mucho escrito y en fin. ¿Por qué las sociedades musulmanas son distintas a las sociedades occidentales de origen cristiano? Incluso más práctico. ¿Qué es lo que hace que en el mundo occidental exista un concepto de la igualdad, de la justicia, de la dignidad, de la libertad y todas estas palabras que hoy día no tienen contenido cristiano? Uno habla de libertad, igualdad, lo que sea, y otros conceptos como los que he dicho, sin ninguna consideración por el trasfondo que tienen. Todos esos conceptos son conceptos cristianos. ¿Y por qué entonces esos conceptos se encuentran primordialmente desarrollados en el mundo occidental y no en otras partes del mundo? Una razón sencilla, porque esos conceptos tienen un origen cristiano y el cristianismo moldeó la forma de ver el mundo. Y sobre esto, por supuesto, que hay mucha cosa escrita también. Entonces, todos esos conceptos que después se convirtieron en conceptos políticos, en conceptos sociales, son conceptos cuya raíz es la enseñanza cristiana sobre la vida humana. Por eso, una sociedad musulmana, por eso las sociedades del mundo del Extremo Oriente no son como las occidentales. ¿Y qué es lo que caracteriza al cristianismo? Bueno, que el cristianismo tiene una forma específica de entender la relación del hombre con Dios. Les voy a dar un puro ejemplo, porque si no podríamos estar toda la tarde, pero por ejemplo, el mismo concepto de la igualdad, ¿de dónde viene? De la idea de que todos son iguales ante Dios. Imagínense decir eso en una sociedad clasista como la romana, donde los estamentos están claramente definidos, y llega alguien y dice, ¿sabe qué? Aquí no hay judío ni griego. En una sociedad dura, muy bien estructurada. Aquí no hay judío ni griego, aquí no hay esclavo ni libre. Aquí no hay varón ni mujer. Aquí todos somos uno. En una sociedad donde está, pero todo así. ¿Eso es revolucionario? Pregunta, ¿es político revolucionariamente? No, porque no hay una revolución política. Pero ¿cuáles son los efectos que eso ha tenido en la historia occidental? Incalculables. Incalculables. Un puro ejemplo, y después ahí podría entrar en muchos más, pero es para que se entienda la importancia que tiene entender lo que es una cosmovisión. Y claro, esa cosmovisión, como hablamos, el principio de la igualdad, oiga, la abolición de la esclavitud, ¿de dónde viene? Conceptualmente, en países cristianos como los países anglosajones, viene de ahí. Oye, ¿por qué lo tratamos distinto si ante Dios somos todos iguales? Eso, que nosotros todos creemos que somos iguales, si no lo respetamos en nuestra sociedad con los esclavos, entonces no estamos siendo buenos cristianos. Parece tan abstracto, pero en la práctica es tan relevante y es tan fundamental que uno podría estar aquí todo el día. Bueno, entonces las tres relaciones fundamentales terminan en una cosmovisión, la cual a su vez se expresa en formas de vida distintas, formas de vida a nivel social, ¿ya? Y ahora entramos a un esquema que nos permite entender qué es lo que pasa con el mundo pentecostal, porque esta otra previa es muy importante tenerla en mente, porque básicamente uno dice, bueno, si el pentecostalismo es un movimiento cristiano, eso significa que carga con toda esta herencia que ha moldeado el mundo occidental desde hace siglos y siglos. Y entonces, lógicamente, la pregunta que uno se hace es, si el pentecostalismo hereda todo esto, ¿por qué no genera ninguna incidencia relevante en un país? ¿Por qué el 15% no se nota, digamos? Y aquí está una explicación más o menos esquemática de eso. Por lo siguiente, cuando uno estudia las cosmovisiones, y esto se hace también para, en realidad, principalmente, digamos así, dentro de las iglesias cristianas. Cada iglesia tiene una teología específica. Los católicos tienen una teología específica y los protestantes nacieron con teologías específicas. Lo que ocurre es que cada teología específica termina reflejándose en lo práctico, desde lo abstracto pasa a lo práctico y se refleja en una forma eclesial, o sea, una forma de construir la estructura de la iglesia. Entonces, un ejemplo práctico. Tenemos una iglesia católica que es papal, piramidal, etcétera, etcétera, y después por el otro lado aparecen los presbiterianos con un modelo muy distinto, aparecen los congregacionalistas por allá, modelos muy distintos de organizar la iglesia.
Esos modelos distintos de organizar la iglesia vienen desde un trasfondo teológico. Y la pregunta es, ¿cómo incide esa forma eclesial específica que adopta una iglesia X en la vida social? Ese es el gran tema. Porque, por ejemplo, cuando uno analiza, y esto hay gente que lo ha dicho, por supuesto, cuando uno analiza, bueno, aparece esta discusión de por qué el mundo dominado por la tradición reformada, calvinista y etcétera, es distinto al mundo que siguió bajo la tutela del catolicismo romano. Claro, hay una razón teológica, pero también hay una forma eclesial distinta. Y esa forma eclesial distinta es la que permite una vida social distinta. Entonces, por ejemplo, vayamos a los ejemplos concretos. Tenemos una Francia que fue fuertemente dominada por el catolicismo hasta que llegaron a un punto de tensión tan grande que llegó la Revolución Francesa y la Iglesia pasó a un conflicto interminable con el Estado. Y ese es el modelo francés. Pero después uno se va al mundo protestante y encuentra varios fenómenos distintos. Por ejemplo, si nos fuéramos al mundo inglés, yo les contaba en la sesión anterior que, claro, estaba la iglesia anglicana, que es una iglesia episcopal también, pero resulta que desde muy temprano en Inglaterra al final se llegó a la conclusión de que no sacaban nada con perseguir a los disidentes religiosos y entonces ocurrió que de facto la iglesia anglicana empezó a convivir con todas estas iglesias protestantes distintas. Y ahí se introdujo un concepto por el cual los protestantes 2-3 siglos después llegaron a luchar a Chile, el del pluralismo, que primero partió siendo pluralismo religioso. El segundo concepto que se instaló ahí fue el de tolerancia. Oye, pensamos distinto, pero vamos a tener que tolerarnos, así que vamos a tener que convivir todos acá. Y el concepto político de tolerancia, el moderno al menos, viene de ahí. Después el concepto de pluralismo, que se asentó políticamente con esta discusión eclesiástica, evolucionó y llegamos al pluralismo político, al pluralismo social, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me divertió? Bueno, esta historia parece muy de libro, pero resulta que cuando esto pasó estaban matándose entre ellos. Y el concepto de tolerancia viene de la misma época, el concepto moderno. ¿Les suena la palabra tolerancia? Ahí está. No pasó en Francia porque Francia era un país católico. No había espacio para la tolerancia, no había espacio para el pluralismo. Y esos conceptos que hoy día son importantísimos, son conceptos que trazan su herencia inmediata, digamos, a fenómenos que involucran directamente a la discusión sobre qué es la iglesia y cómo convivir entre los que piensan distinto en una misma sociedad. Y así, todos estos casos más. Bueno, entonces, ese es todo el punto. Una teología específica deriva en una forma eclesial específica. Y al final, esa forma eclesial tiene consecuencias en la vida social. Si uno lleva esto ahora al mundo pentecostal, uno dice, ¿cuál es la forma eclesial del mundo pentecostal? Partamos desde aquí, que es como nuestra evidencia principal. Cuando uno analiza la forma eclesial pentecostal, uno lo que se encuentra es una estructura episcopal bien piramidal donde se concentra mucho poder en los obispados, por ejemplo. Y entonces lo que ocurre es que las decisiones generalmente pasan por quienes están en los primeros cargos de decisión y poder, y en fin. ¿Y cuál es el resultado concreto de eso? Que en la vida social hay poca incidencia. La pregunta es, esta es la pregunta. Esa forma eclesial hoy día evidentemente tiene poca vida social, como sabemos de sobra, tiene poca incidencia en la vida social. Y eso nos obliga a nosotros a bajar a la teología específica. ¿Cuáles son los conceptos teológicos específicos que hacen que el pentecostalismo derive en una forma eclesial que impide una actividad fuerte social? Entonces, cuando bajamos al nivel, al corazón del problema, ¿qué es lo que encontramos? Lo que todos sabemos, que no hay definiciones teológicas, que la teología es principalmente oral y que la forma en la cual se piensa la iglesia es una forma que todavía está muy poco desarrollada. Y entonces lo que ocurre es que a pesar de que las iglesias van quebrando unas con otras, conservan todas el mismo modelo y como conservan todo el mismo modelo, entonces las consecuencias se van replicando quiebre tras quiebre. Y por eso
se puede llegar a ser el 15% de población y no tener ninguna incidencia realmente distintiva, porque resulta que el problema está más abajo. Está en la teología específica que orienta la actividad pentecostal. Y si la teología específica del pentecostalismo siempre ha sido que la teología es mala, es decir, una negación de la teología, y si la teología específica del pentecostalismo desde hace muchas décadas ha sido que en realidad la actividad social no le pertenece a la Iglesia, entonces las consecuencias son lógicas. Toda la estructura, toda la forma eclesial está ordenada conforme a esa teología específica y por lo tanto va a tener una consecuencia en la vida social, ya sea más intensa o menos intensa. Entonces, si queremos buscar por qué los pentecostales no han llegado a ser una fuerza transformadora a nivel general y han quedado solamente replegados en los templos para incidir localmente y hasta por ahí nomás y nada más que eso, entonces hay que ir al punto final. Y ese punto final es entender cuál es la teología que el pentecostalismo ha tenido. Y cuando entramos a esa fiesta, ahí es cuando ya se empiezan a resolver las últimas tensiones, porque ahí es donde reside la razón por la cual hoy día el movimiento está como está. Entonces, para darle esperanza a mi pastor, hay que partir por ahí. Hay que partir por ahí. Eso, muchas gracias.